En estos momentos, Hugo de Sela, el ministro de Relaciones Exteriores, ha dado una tremenda noticia sobre Betsy Chávez. Se encuentra en la Embajada de México asilada. Ya esto se veía venir porque días previos no asistía ella al juicio oral que tiene por el golpe de Estado como coautora del delito de rebelión. Y pues ahora vamos a escuchar a continuación a Hugo de Sela dar la noticia. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Bueno, en esos momentos ya estamos conectados vía Zoom con Luis González Posada, ex canciller de la República del Perú, para hablar de esa noticia. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, decirle primero que esta es la crónica de un hecho anunciado, ¿no? Porque en el momento que el tribunal le abrió las puertas a Betsy Chávez para que salga de la cárcel, a pesar de haber cometido un hecho gravísimo, como es participar en un fallido golpe de Estado, todos los analistas conversábamos que el siguiente camino que iba a tomar ella es dirigirse a una embajada y pedir asilo político. Y de esa manera eludir sus responsabilidades y salir del país. Entonces eso no ha sido ninguna sorpresa. Y me parece muy bien por eso que una señal firme y de protesta de la Cancillería del Perú haya roto relaciones diplomáticas con México y las haya reducido a nivel consular, ¿no? Que es indispensable mantener porque un consulado lo que trata es de atender o servir a los ciudadanos peruanos que se encuentran en México o a los mexicanos que se encuentran en el Perú. Este es el último eslabón que se rompe, pero las relaciones diplomáticas están rotas. ¿Perú podría negarle el asilo a Betsy Chávez, o el salvoconducto, mejor dicho? ¿Y por qué? Desde mi punto de vista, no, porque de acuerdo a la normativa y casuística internacional, cuando usted concede un asilo, el país del asilado no le queda otro camino que extender el salvoconducto correspondiente para que salga del país. Ese será, sin duda, el procedimiento del Perú. Claro, ya tenemos además El experiencia caso, con la ex primera dama, por ejemplo, Adaín Heredia. así es, la señora Heredia pidió asilo político a Brasil y salió. Ahí se encuentran. Bien, y señor González Posada, ¿de quién es la responsabilidad de que Betsy Chávez hoy está asilada? Porque sin duda el Tribunal Constitucional falló a su favor y ahora tenemos esta situación. Yo diría que del Tribunal Constitucional, naturalmente, Ujú. y eso lo dijimos en su momento, una posición flexible ante un hecho sumamente grave. Lo que hizo el Tribunal Constitucional es abrirle las puertas a la señora Betsy Chávez con argumentos que pueden tener alguna fuerza jurídica, pero que no corresponden ni a la gravedad del delito, ¿no? Ni a la realidad nacional. Le abrió las puertas. Ese fue el primer paso y el segundo ya se sabía que iba a entrar. Algunos preguntan por qué no se tomaron las medidas del caso de la Embajada de México. Y yo me pregunto, ¿qué medidas? Poner una tanqueta. No se No, podía hacer, ya está el hecho y lo que hay que seguir simplemente es adelante y aprender las lecciones que con debilidad no se combate hechos delictivos tan graves como el cometido por la señora Betsy Chávez o el señor Pedro Castillo. claro.
En esa misma premisa, entonces, podemos pensar que todos los ministros que han sido investigados por este golpe de Estado en el 2022 en el gobierno de Pedro Castillo podrían acceder entonces a un asilo. ¿Qué ponderación debería hacer el Tribunal Constitucional? Todos, naturalmente, todos, ¿no? Porque usted sacó el candado y todos pueden pedirlo. ¿Y qué puede hacer la Cancillería? ¿Incumplir los pactos internacionales? No, desde mi punto de vista no lo ha hecho ni lo va a hacer. ¿Protestar enérgicamente como lo ha hecho? Sí, marcando claramente una distancia con lo que ha hecho el tribunal. Eh, bueno, todas estas cosas son experiencias que uno tiene que tener en consideración para que no vuelvan a suceder. No vuelvan a suceder porque más que un golpe diplomático es un golpe a la democracia, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en el caso de la señora Chávez. Entonces podemos decir que fue un error del Tribunal Constitucional fallar a favor de Betsy Chávez. No tengo ninguna duda. Y en su momento, en una estación radial, lo dije, que era un error y que el camino que venía era seguramente salir del país o pedir asilo. Y es lo que ha sucedido. Muy bien. Entonces, con todos estos antecedentes podemos decir que ahora Betsy Chávez, que está en este proceso de asilo en la Embajada de México, lo deja solo a Pedro Castillo y ya por ende uno puede vislumbrar su futuro. Así es, además usted tenía el antecedente claro que no ha habido nadie más protector de Pedro Castillo que López Obrador. La señora Claudia Sheinbaum no es otra cosa que una títere, una marioneta de López Obrador que repite y hace todo lo que él dice. No, Castillo, recuerda usted, de Castillo, perdón, recuerda usted, López Obrador dijo, habló maravillas, dijo que era un demócrata, que era un profesor pobre, que había sido perseguido por cuestiones raciales o porque trataba de afectar los intereses económicos de los grandes empresarios, lo cual es absolutamente falso. Dijo además que no tenía defensa cuando Castillo ha tenido creo que 10 o 12 abogados, que lo habían mandado a la cárcel sin proceso judicial, cuando fue un juez supremo que lo ordenó a pedido de la Fiscalía de la Nación. Es decir, se tejió todo un argumento, toda una narrativa falsa, y eso lo hizo México, pero también Colombia, pero también el señor Petro de Colombia siguió esa misma narrativa. Inclusive en esos momentos Petro llegó a comparar a la Policía Nacional del Perú con las brigadas nazis de Hitler. Así lo dijo, refiriéndose a las represiones a los manifestantes que causaban violencia. Entonces, esos son antecedentes que siempre hay que tener en consideración porque pueden volverse a repetir. Por eso digo, no solamente de México, ojo con Colombia, ojo con el señor Petro. Muy bien. Muchísimas gracias, señor González Posada, por estar con nosotros analizando este tema tan importante que hoy ha sido materia de discusión. Muy amable. Muchas gracias. Bien, amigos, ahora vamos a pasar a analizar, porque estamos aquí en el set de Y la Perú 21, autoría con del Wilfredo Pedraza, quien ha sido ministro del Interior, pero además es abogado penalista. Y vamos a analizar desde ese ámbito la actuación legal que ha tenido Betsy Chávez en las últimas semanas, en sus ausencias en este juicio oral por el golpe de Estado. ¿Cómo está, señor Pedraza? La autoría del texto que leyó el expresidente Castillo no está claro, y la vinculación de ella con los hechos muy directos tampoco. Ella ha negado haber participado, haber tenido conocimiento directo de ese anuncio de golpe. Así las cosas, tenía obviamente la oportunidad de explicar a un tribunal su rol y enfrentar la justicia. No tenía amenaza de detención, y quizás me adelanto, ahí hay una diferencia sustantiva con el caso de Nadine. Ella no tenía ningún apremio y consecuentemente a un político le corresponde, diría, enfrentar la justicia si no tiene ningún apremio. Ahora, hay que decir también que el asilo es un derecho universal en el mundo y eso parte de las convenciones. Una persona que se siente amenazada, perseguida en su país de origen, pues tiene derecho al asilo. Y depende mucho del país al que se le requiere el asilo, si lo concede o no.
En este minuto, si está en la Embajada de México como se anuncia, pues México decidirá si le otorga o no el asilo. Si le otorga, el país no tiene más opción que otorgarle un salvoconducto. Pero es lógico que lo va a otorgar. Se lo otorgaron a la ex primera dama la esposa de Pedro Castillo, no siendo ella una funcionaria pública. En el caso de la señora Betsy Chávez, ella tenía comparecencia con restricciones. Ella debía asistir a las audiencias. Fue excarcelada. ¿Por qué tomar esta medida? Se ha cuestionado mucho que su defensa ha sido más política que jurídica. Bueno, yo tengo esa impresión. Creo que el país no tiene que soportar golpistas aventureros, porque la democracia ha tenido un costo, tiene largos años de sobrevivencia en el país y hay que defenderlo a toda costa. Aunque estemos a tropezones, ¿no? Aunque estemos como estemos. Yo espero que en las próximas elecciones podamos tener gobiernos estables y no lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Pero creo que así como se rechaza la corrupción o temas de esa naturaleza, así como el país rechaza el terrorismo, tiene que rechazar todo propósito golpista de quien venga. Y en esa línea, creo que, por supuesto, es una decisión que seguramente será muy cuestionable, porque un personaje así debería enfrentar la justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, amigos, no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú21.p.